¿Y se acuerdan que durante la campaña electoral al presidente Javier Milei le costó en varios lugares hacer sus caminatas porque duraban poco, había contramanifestaciones que lo insultaban? Le pasó en Tierra del Fuego, le pasó en Santa Fe, le pasó acá en Loma de Zamora cuando le tiraron un repollo. Sin embargo, ayer en el Festival de Jesús María en la provincia de Córdoba había 30.000 personas y ustedes veían que hubo una ovación generalizada para Milei. ¿Qué cambió después de las elecciones? Bueno, no es claro, porque los problemas que habían llevado al gobierno a quedar arrinconado en un momento hasta que no apareció el tío Donald Trump y le puso plata para que llegara con el dólar sin estallar a las elecciones, no cambiaron. Sin embargo, Milei ayer en Córdoba lograba esa ovación que ustedes veían. Claro, uno puede decir, es una ovación de un auditorio tributario de la zona núcleo, o sea, uno de los pocos ganadores que tiene el modelo económico de Milei, ¿sí? Porque hay algo que queda claro, o que ha quedado claro en estos 2 años de gobierno, es que hay ganadores y perdedores muy netos en la economía Milei. O sea, gana el campo, que siempre gana, pero vuelve a ganar otra vez, por más que el dólar esté barato, gana el petróleo, gana el gas, gana la especulación financiera, gana la minería, y después del otro lado no ganan mucho más porque el comercio está para atrás, las industrias están para atrás, la capacidad ociosa de la industria automotriz, de las textiles están absolutamente desatadas. Enseguida les voy a contar un poquito los números, pero se ve claramente que hay un sector que gana y un sector que celebra a Milei. Pero los problemas que trajeron a Milei a ese momento de las elecciones, en donde tuvo que venir Trump con la plata para salvarlo, no cambiaron, siguen siendo más o menos lo mismo. Entonces, cuando uno ve la ovación en Jesús María y la compara, por ejemplo, con lo que dice la calle, sobre todo en la semana que se terminó de conocer la inflación de diciembre, que volvió a subir, 7º mes consecutivo en que viene subiendo la inflación y al gobierno se le queman los manuales. Porque después vamos a analizar un poquito esta cuestión que decía el gobierno de que, bueno, la inflación es exclusivamente un fenómeno monetario y cuando uno deja de emitir la inflación se cae como un piano. La inflación no solo no se cayó como un piano, sino que viene subiendo hace 7 meses y no era que habían dejado de emitir. Bueno, Milei iba corriendo la meta todo el tiempo. Dijo que primero que la inflación iba a caer en 12 meses, no cayó, que iba a caer en 24, no cayó, y ahora encontró otra nueva excusa para decir que, bueno, que recién a mitad de año va a haber un 0 delante en la inflación mensual. Pero contrastemos lo que dice, o la euforia de la gente en Jesús María, con lo que uno puede escuchar cuando pregunta por la inflación en las calles de Buenos Aires. ¿Qué crees que va a pasar con la inflación en 2026? Nada, si sigue Milei, chau, estamos al horno. Va a seguir escalando seguramente, para mí no va a bajar la inflación. No siento que las cosas estén como regulándose como para que empiece a bajar. Se va a ir a la mierda, me parece. ¿Por qué? Y por cómo viene la mano, la situación económica del país, el presidente que tenemos. La verdad es que no sé, todo sube, los sueldos siguen iguales. Nunca bajó, prepagas, colegios, todo sigue aumentando. ¿Por qué? Porque la política es mala, la política económica es malísima. Va a ser mayor que en el 2025, obviamente. ¿Por qué? Porque van a aumentar los precios, porque la inflación va a crecer y porque si ya estamos en 2,5 vamos a estar en el 25. Novedad. Va a ser peor que ahora, porque yo voy al supermercado y todos los días cambian los precios. Bueno, hasta acá la inflación se midió con un método, pero para colmo, para complicarla más, va a cambiar el método. A partir del 1 de enero cambia el método de la inflación. La inflación se estaba midiendo con un método, con una cantidad de artículos que eran los del año 2000. Sí, entonces, claro, pasaron 25 años, se actualizó la medición de la inflación, pero el gobierno no la quiso poner en práctica antes de las elecciones, no fuera cosa que la inflación le diera más alta. Algunos dicen que si la inflación se hubiera medido con la nueva metodología, con la nueva canasta, a lo largo del 2025, en lugar de dar un 31,8, 31,5, hubiera dado 10 puntos más, hubiera dado cerca del 40%. Por eso hay que estar atentos. La próxima inflación, la que se va a dar a conocer en febrero, o sea, la inflación de enero, va a ser medida con la nueva canasta familiar. Pero lo que ven todos es que la inflación viene subiendo. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno ahora? Echar mano de la vieja receta de subir las tasas y mantener pisado el dólar a ver si puede bajar la inflación. Pero eso no quiere decir que no se le haya quemado la biblioteca
al presidente Javier Milei, porque tanto él como Esper, como todos los libertarios que insistían e insistieron en que la cuestión era solamente dejar de emitir, bueno, ahora empiezan a ver que existe algo que es la inflación de costos. Un panorama muy similar al que arrinconó a Mauricio Macri en los 2 años finales, donde también decía que no había déficit, decía que había dejado de emitir, pero la inflación se le había instalado en un núcleo duro también del 2%. Fíjense lo que son las ironías de la historia, porque para eso está la historia, para ofrecernos comparaciones que son odiosas, pero que sirven para este tipo de ironía. La inflación que tiene hoy Milei, esta inflación en un núcleo duro de un 2,5%, no es ni más ni menos que la inflación que tenía en muchos momentos un señor que ahora, según Milei, es el enano soviético, Axel Kicillof, cuando era ministro de Economía, de una señora que está presa que se llama Cristina Fernández de Kirchner. Pero la diferencia es que esa inflación, que en aquel momento era un escándalo y aparecía Patricia Bullrich con Sturzenegger, con carteles de la inflación del Congreso, porque decían que la medían mal, y aún así al Congreso le daba 1,6 y era un escándalo. Bueno, esa inflación era una inflación sin vaca muerta, sin endeudamiento o sin el crecimiento de la deuda y sin la recesión, sobre todo en los sectores que más empleo generan, porque esta es la otra cosa. Para entender el modelo Milei siempre hay que mirar que hay ganadores y perdedores, que en el promedio a lo mejor da que la economía está creciendo, pero hay sectores tremendos que generan empleo que están cayendo y esos son los que generan que en la calle, cuando uno sale a la calle, no a Jesús María, cuando uno va a la calle en las grandes ciudades, la sensación de mucha de la población es que la inflación sube, que no hay laburo y que cada vez cuesta sostener más la vida cotidiana. Escuchen un poco más de la calle. Soy ¿Por qué? jubilada, con lo cual estoy en el ranking de gente con mayor cantidad de problemas. Yo tengo que viajar todos los días al laburo, voy en colectivo, voy, vengo, tomo tren y explota todo, se va todo al carajo con Milei. Hoy en día vos preguntás a quién votó a Milei y nadie sabe, yo no lo voté, yo no hice nada y no sé cómo hizo para ganar. Todo sube, nosotros seguimos con los mismos. Nada, es como vivir el día a día. Me preocupa la inflación, me preocupa que los sueldos no suban igual, me preocupa el estado del mundo, donde todo impera la ley de más fuerte y siempre hay uno más fuerte que nosotros. Yo le decía que no cambió la situación que había llevado a quedar arrinconado a Milei. La falta de dólares permanece, la inflación sigue subiendo en escaleritas 7 meses consecutivos y el ahogo financiero que hace que todo el tiempo no hay semana en la que el propio gabinete económico se pone a temblar porque tienen que tapar un agujero, tienen que emitir, tienen que pagar una deuda cara, tienen que dar una super tasa para conseguir guita y tapar un bache. Y esa situación de tapar bache, claro, es verdad, hasta ahora siempre han logrado sacar el conejo de la galera y tapar el bache, siempre han logrado sacar el conejo de la galera y tapar el bache. Pero eso no quiere decir que no haya contradicciones. Acuérdense, porque este es el problema. Milei siempre es tan enfático y tan seguro en sus teorías y todo lo demás no entienden nada, que después, claro, cuando uno recuerda en retrospectiva las cosas que decía, dice, che, pero si estabas tan seguro de esto y después se demostró que era falso, ¿cómo volvemos para atrás? Bueno, no importa, esta es la lógica del tuit, ¿no? Si algo sale mal, se borra el tuit y pasamos página y vamos para adelante. Acuérdense cuando Milei decía que de ninguna manera él iba a comprar reservas, ¿sí? Que no hacía falta comprar reservas y que todos los que le insistían en que tenía que comprar reservas para que bajara el riesgo país eran poco menos que unos tarados. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional lo elogió esta semana por haber comprado un poquito de reservas, tampoco es que compró mucho, y ahora finalmente el gobierno, ¿qué hace? Compra reservas. Pero acuérdense de lo que decía Milei. Si ustedes tienen tipo de cambio flexible, por definición de tipo de cambio flexible, la variación de reserva es 0. Es decir, pedir tipo de cambio flexible, o sea, hay que flotar y pedir acumular reservas, y es una contradicción en los términos. Ahora, entonces dice, no, bueno, pero en realidad es que hay que pagar la deuda. Ok, vamos a discutir entonces el pago de la deuda.
Entonces tenemos que discutir la condición de solvencia intertemporal en un país. Y todo esto lo dijo después de haber ganado las elecciones, donde sostenía que no iba a comprar reservas porque decía, no hace falta comprar reservas porque con el superávit fiscal yo pago los intereses de la deuda y con la refinanciación, vieron que le llaman roleo, en el mundo financiero hablan del roleo, bueno, traducimos, el roleo es la refinanciación del capital, voy pateando la deuda para adelante, entonces no me hace falta comprar reserva. Bueno, toda esa teoría se la tuvo que guardar en el bolsillo o en esa carpetita que lleva Milei a todos lados porque el Fondo Monetario le dijo, sí, está bien, muy lindo tu teoría, muy simpático, pero tenés que comprar reservas y se tuvieron que salir a comprar reservas. Lo interesante, después le vamos a pedir a Hernán Lechner que nos explique cómo hace, que Milei no querían comprar reservas porque decía que el dólar iba a subir, pero encontraron un rublo que les sale caro, porque eso sale caro, es plata que hay que pagar y es más deuda, para que el dólar no suba. Incluso bajó un poquito. Es una de esas alquimias financieras que hacen estos muchachos, pero son todas de corto plazo. En cualquier caso, Milei tuvo que salir a comprar reservas y todo esto que decía se lo tuvo que guardar en la carpeta porque el Fondo Monetario le dijo, no, comprar reservas, dejate de joder, dejate de dar vueltas. Del mismo modo, como parte de los creadores de esta zaraza, viene la otra zaraza, que era la de la biblioteca. Aferrarse exclusivamente a una biblioteca e insistir que la inflación era un fenómeno exclusivamente monetario. Bueno, hay que decir que con ese caballito de batalla ganó las elecciones, ganó el balotaje y se convirtió en presidente, convenciendo a los argentinos de que la inflación era un fenómeno exclusivamente monetario, cuando del otro lado le decían, mire, hombre, la inflación es un fenómeno multicausal, no es solamente dejar de emitir, debates que pueden parecer muy técnicos, pero él los había convertido, los había instalado y convertido en una verdad revelada a nivel popular y la gente le creyó y lo votó. Bueno, como parte de esa biblioteca, que decía que, bueno, que cuando uno deja de emitir la inflación se cae como un piano, viene la tercera vez ya que Milei dice que va a haber una inflación con un cero delante. Primero lo dijo, en algún momento dijo que eran 12 meses, después dijo que eran 24 y ahora la corrigió, pero la fuente está floja de papeles. Dice que un alumno recalculó y ahora recién para agosto o para mitad de año vamos a tener por fin en Argentina una inflación con un cero delante. Acuérdense. Si yo fijé la cantidad de dinero, los precios quedan anclados. Eso tiene, digamos, hay cuestiones de rezago en la política monetaria. Un estudio reciente de la Universidad de Córdoba muestra que son 26 meses. Nosotros creíamos que eran entre 18 y 24. Son 26 meses. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros fijamos la cantidad de dinero, logramos, que fue cuando se terminó de sanear el Banco Central, a mediados del 24, entre junio y agosto del año que viene. Digo, para ponerlo en esos términos. Entre junio y agosto de este año se va corriendo la cosa para adelante como la zanahoria puesta delante del burro. En fin, puede que baje la inflación, pero hasta ahora la inflación ha bajado. Bajó respecto de la inflación autoinfligida con la devaluación de Milei, pero después volvió a subir en estos 7 meses en una escalerita. Puede que ahora vuelva a bajar en algún momento, pero ¿cómo? A fuerza de tener el dólar anclado, a fuerza de altas tasas de interés. Y todo eso además genera una profundización de la recesión, que es el motivo por el cual la gente que nosotros les mostramos en el comienzo, en la calle, está tan inquieta. Dice, ¿cómo? Una inflación de un 2%, un 2,5%, sería un escándalo en cualquier país. Acá se la celebra solamente porque Milei dice que combate la inflación con su biblioteca de no emisión, pero sería un escándalo en cualquier país. Miren, cuando estuve en Colombia esperando a ver si podía entrar a Venezuela, después de la conmoción que provocó el secuestro de Nicolás Maduro, justo salió la inflación anual en Colombia y había un tremendo debate en Colombia por una inflación del 5,3 anual. Acá estamos en una inflación que está estancada en un núcleo duro del 2,5%, tirando para arriba desde hace 7 meses. Entonces, no hay éxito antiinflacionario. Efectivamente, uno puede comparar con lo que venía del peronismo, que no le daba bola, que no encontraba la vuelta, que para privilegiar la actividad económica imprimía y le daba más impresión para mantener la actividad económica y ver si ganaban las elecciones. Comparado con eso, efectivamente, la inflación bajó, pero no es, en cualquier otro país sería un escándalo una inflación como esta.
pero además con la recesión que está provocando, o por lo menos con la recesión, con la caída de la actividad que está provocando en tremendos sectores de la economía argentina. Acuérdense que este país supo tener una industria automotriz. Bueno, la capacidad instalada de la industria automotriz hoy es del 46,3%. O sea, esas fábricas que alguna vez produjeron autos, es verdad, con toda la crítica que siempre les hicimos, que los autos son caros en la Argentina, la fábrica decía no son los impuestos, bueno, ahora todo eso es un debate para otra oportunidad, porque la capacidad instalada es del 46,3%. El resto, nada, no labura. La metalmecánica, o sea, todo lo que no es automotriz, todo lo que tiene que ver con otras industrias mecánicas, está en el 40%. El sector textil, que ya es casi una industria en extinción, está en el 29%. Los únicos que tienen una capacidad, que están utilizando sus máquinas en mayor porcentaje es el campo, que tiene un 82%, el agro, el sector energético, los bancos, por supuesto, porque acá otra vez con las altas tasas de interés el negocio vuelve a ser plata con plata y no producir un carajo. Pero ¿cuánto dura esto? Este es el verdadero enigma. ¿Cuánto aguanta esto de sacar un conejo de la galera, tapar un parche, que no sirva a producir nada en la Argentina? ¿Cuánto dura? La pregunta que nos hacemos todos. Bienvenidos. Esto es GPS.